entre colegas. Hoy, pues Mauricio Martínez y Daniel Correa, ambos socios de Despa Entertainment Lawyers, nos estarán acompañando. Mauricio es experto en temas de nuevas tecnologías. Daniel es experto en temas de entretenimiento y music business. Hoy hemos querido hablar sobre las tecnologías de criptos, de blockchain y de NFTs y sus beneficios para los negocios digitales. A quienes nos acompañan, pues los invitamos a que quien lo quiera hacer nos acompañe con la cámara prendida. Les recomendamos tener sus micrófonos apagados. Vamos a hacer un par de preguntas a través de la plataforma Zoom. Entonces, en su momento los estaremos invitando a participar. Vamos a grabar este conversatorio y subirlo al YouTube de la Andy, por lo que les estaremos mandando el link para que puedan acceder, pero como muchos nos preguntan que si tendremos las memorias, las vamos a tener y las vamos a subir a nuestro YouTube. Vamos a hacer una encuesta de satisfacción. Les pedimos a todos diligenciarla porque además nos facilita poder saber quién se conectó y poderles mandar el link del conversatorio. Mauricio y Daniel, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por favor tienen la palabra. Adelante. Bueno, Claudia, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos a todos los asistentes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá, de poder compartir un poco de nuestro conocimiento. De verdad que esperamos poderles agregar algo de valor en pues digamos en esta nueva realidad, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que son a veces difíciles de entender. Hay conceptos que quizá realmente son nuevos, son novedosos desde su misma estructura y desde su forma de ser. Entonces, pues la idea es precisamente eso, compartir un poco los nuevos conceptos de estas nuevas realidades y digamos como estas nuevas tecnologías que definitivamente ya abrieron un mundo a nuevos negocios que en principio pensábamos inimaginables, ¿no es cierto? Entonces la idea es poder compartir un poco unos conceptos básicos. Digamos que este espacio es más para hablar desde los conceptos y desde las realidades de los negocios que se desarrollan, más que debatir la legalidad o la normatividad de este tema, pero la idea es explicarles un poco estas nuevas tecnologías, cómo funcionan y más que cómo funcionan en el mundo real, qué tipos de negocios y qué tipo de alternativas nos dan, porque realmente nos abren a un mundo y a un universo impresionante. Entonces, la idea es un poco eso, es un poco también desmitificar también algunos mitos que hay sobre estas nuevas tecnologías y sobre decirles bienvenidas sean todas las preguntas, todas las dudas, cualquier concepto que de pronto quizás sea demasiado técnico o no sea claro. Siéntanse por favor libres en cualquier momento de hacerlas, de presentar las dudas o las preguntas que hay en el espacio, no solo que podamos inclusive debatir, podamos aclarar conceptos, podamos, ¿verdad?, tener una interacción chévere. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Vamos a comenzar hablando del primer concepto que es para mí la base de todo este mundo y es el blockchain. Digamos que hay que comenzar a hablar de la revolución digital 4.0. Digamos, la revolución industrial 4.0 lo que habla es un tema de la industrialización ya tecnología, es decir, cómo tiene que ver con la tecnología y con los desarrollos tecnológicos, pues nos permiten ahondar en nuevas industrias, ¿no es cierto? De ahí sale el concepto Web 3.0. La Web 1, digamos que era esa primera web basada en redes, donde la comunicación era muy básica, donde realmente solamente eran intercambios de datos y donde pues digamos que fue como el nacimiento del Internet. Cuando llegamos a la web 2.0 estábamos hablando de lo que la mayoría de nosotros conocemos,
Google, correos electrónicos, un poco de redes sociales, una interacción muy 2D en segunda dimensión, intercambios telegráficos, los chats y demás. La web 3.0 ya es, digamos, un avance en donde buscamos mucho más el tema de automatización, el tema de inteligencia artificial, el tema de sistematización y el tema de autonomía. Entonces, digamos que esta web 3.0 es una revolución. Han entrado diferentes herramientas y diferentes tecnologías que nos han permitido pues, precisamente avanzar a velocidades inimaginables, y esto contribuye definitivamente a que los negocios y a que las realidades ya sean muy diferentes. Entonces, esta web 3.0 pues realmente es como un nuevo inicio basado precisamente en uno de los pilares que para mí, digamos que para muchas personas es la base de todo, y es la tecnología blockchain. Más que los criptoactivos, más que los NFTs, más que cualquier otra cosa, que ahorita vamos a hablar de ellos, son la tecnología blockchain. Y básicamente, ¿qué es la tecnología blockchain o en qué consiste esta tecnología blockchain? Es una tecnología basada en un concepto clave que es la descentralización. ¿Por qué? Yo creo que la mayoría de ustedes recuerdan en algún momento cuando se cayó WhatsApp, o para no ir muy allá, cuando se cae Bancolombia, que es básicamente cada 8 días. ¿Qué pasa? Eso es un tema de centralización. ¿Por qué? Porque todo el sistema tecnológico de Bancolombia está basado en un único servidor o en un único centro de cómputo. Con lo cual, si hay algún error, pues afecta a toda la red. El tema blockchain precisamente pretende evitar ese tipo de errores en donde solo haya un único centro que pueda presentar errores, y esto en vez de ello lo que permite es que si uno de los nodos, que ya vamos a explicar un poco su infraestructura, falla, los demás, las diferentes cadenas, los diferentes nodos de información, pues puedan permitir seguir funcionando sin que exista una caída masiva de toda la red. Esto solamente como parte introductoria. Básicamente, pues no queremos andar en demasiados tecnicismos porque esto tiene un nivel de profundidad técnica bastante especializada, pero básicamente, como para explicar un poco qué es el blockchain o la cadena de bloques, es simplemente la forma en la cual diferentes nodos, así se llaman, diferentes puntos, albergan una serie de información. Esa serie de información se compila, y esa compilación a través de unos datos criptográficos que se llaman pruebas de trabajo, a través de unos trabajos criptográficos logran, digamos, plasmar una información en un gran libro que se llama el Gran Libro Blockchain. La información de más nodos, y eso lo compartida en bloques independientes, y esa información se ve, digamos, afectada, no afecte a los demás. Esto que nos trae como ventaja, precisamente lo que... Hola. Mauricio, es que Hola. creo que se nos corta por momentos la conexión de ustedes, que se queda la imagen quieta y se les entrecorta un poquito la voz. No sé si pudiéramos conectarnos con el cable, yo no sé, con el... Ahí está bien. Ahí ya nos están escuchando mejor. Por lo pronto sí, miremos una secuencia más larga, Daniel. Pero estamos siguiendo. Bueno, está bien. ¿Qué tal si quitamos la cámara de ustedes? Listo. ¿Será que ahí se podría escuchar mejor? ¿Será que ya nos escuchan mejor? Mucho mejor. Súper. Hay algo muy importante en el tema de las blockchain que realmente pues traduce cadena de bloques. Me parece que la explicación de Mauro fue muy buena. Lo que busca es la descentralización. Además de la seguridad de la información, digamos que hoy las personas
no quieren que su información se centralice, porque cualquier cosa que ocurra con esa entidad centralizada va a repercutir en su información. ¿Qué está pasando hoy? Que esas entidades que tienen la información, que la centralizan, la comercializan, la venden. Y eso ha pasado en casos, digamos, muy importantes de redes sociales, con campañas políticas o comerciales para venta de productos o servicios. Entonces, digamos que algo que permite el blockchain es que la información no esté centralizada. Por ende, nadie pueda comercializar con ella. Uno de los actores más importantes es cuando en la web 3.0 tú te identificas con tu wallet, pero ya ahorita Mauro nos va a contar más de eso. Sí, exacto. Digamos que uno de los grandes beneficios del blockchain es que es prácticamente inmodificable. Es digamos como la gran ventaja o la gran garantía. Hagan de cuenta que esto es como un tatuaje. La información que ya está incluida en la blockchain no se puede modificar, precisamente por su estructura de bloques, porque hagan de cuenta que es un bloque tras otro. Si yo intento modificar el bloque 3, tendría que modificar a su vez el bloque 4, el bloque 5, el bloque 6, y eso ya sería imposible de hacer. Con lo cual esto nos abre a un mundo, digamos, de oportunidades y de negocios, que ya enseguida los vamos a comentar. Pero digamos que una de las grandes oportunidades o una de los grandes beneficios es precisamente esa transparencia y esa trazabilidad dentro de los datos que están contenidos en esos bloques. Esa es una de las grandes ventajas y es, digamos, lo realmente innovador, que uno puede estar tranquilo que cualquier información que esté contenida ahí ya no se puede modificar. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un ¿Puedo interrumpir ahí? de los usos reales del blockchain. Claro, Claudia, adelante. Un ejemplo práctico, digamos, en un contrato de prestación de un servicio, ¿cómo lo podríamos ver que esa capacidad de ser inmodificable, cómo podría, pues sí, cómo nos lo puedes dar en un ejemplo? Claro. Práctico. Si un ejemplo práctico es algo muy interesante porque ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, es donde entran también los contratos inteligentes o los smart contracts. Los smart contracts se registran en la blockchain, en la cadena de bloques. Entonces digamos que ahí puedes ver una trazabilidad de ello. Uno de los casos que más nos llamó la atención, que se presenta en otros países, es en contratos, por ejemplo, de suministro, donde debe llegar un camión con productos a un establecimiento. Se hace un smart contract, se almacena en una cadena de bloques y cuando el GPS del camión llega al lugar de destino, se hace un desembolso, entre comillas, automático, una condición que lleva a otra. Entonces, digamos que lo que es el blockchain en sí mismo es, digamos, el soporte, es el libro donde queda la trazabilidad. Entonces, yo creo que ahí podríamos ver un caso donde un contrato inteligente se aplica en una red de blockchain y se aprueba una transacción. Claro, en el caso que nos planteas, Claudia, por ejemplo, y de hecho ya en algunos países lo hacen, yo, por ejemplo, puedo celebrar un contrato, ¿no es cierto? Elaboro unas cláusulas, firmo el documento y subo ese documento a la blockchain, ¿sí? Ese documento ya, digamos que queda el registro, el día, la hora y las cláusulas que se firmaron en una cadena de bloques. ¿Con qué fin? Con el fin de que el día de mañana una persona me va a decir, venga, pero es que la cláusula 10, que era forma de pago, así no era. Usted cambió esa forma de pago. Cuando yo voy a ver el contrato, como es inmodificable, es casi como estar autenticado ante notario. O sea, lo que está ahí es, y nadie puede entrar a modificar esa cláusula, nadie puede editar ese archivo, nadie puede moverlo, nadie puede hacer absolutamente nada con él. ¿Por qué? Porque en últimas un contrato es un conjunto de datos que cuando yo lo convierto en criptografía, me da, digamos, un lenguaje criptográfico, un código criptográfico. Si yo llegara a modificar, aunque fuera un píxel dentro de todo ese archivo, el nombre criptográfico cambia completamente. ¿Sí? Y eso no lo podría hacer. Entonces, digamos, el ejemplo, pues gracias.
Exacto, que de hecho inclusive hay varios proyectos, hay varias empresas en el mundo que utilizan el blockchain, por ejemplo, para demostrar el primer uso en una patente, ¿sí? Que ese sería uno de los usos, digamos, que se podría dar, cómo demostrar mi primer uso de la patente o cómo publicar la patente de alguna manera en la blockchain y demostrar que yo fui la primera persona que habló sobre esa patente. Ahora, como ven en la presentación, hay diferentes empresas ya alrededor del mundo. Una de las más grandes es Essentia, que se han encargado de darles diferentes alternativas, por ejemplo, en temas de seguros, para llevar la trazabilidad de los seguros, en un tema de cadena de suministros, como lo decía Dani, para llevar el control del inventario de lo que sale y de lo que entra. Después de que yo pongo mi inventario en la blockchain, ya absolutamente nadie me puede decir, no, es que era uno más, era uno menos. Lo que está ahí, ahí está, es inmodificable. También se utiliza, por ejemplo, para temas médicos, por ejemplo, para todo el tema de healthcare, llevar la data de las historias clínicas también, para que esas historias clínicas sean inmodificables. También en el tema de real estate, para llevar el control de quiénes han sido los propietarios, como una especie de certificado de libertad y tradición. Mauro, sabes que me gustaría contarles también un poco de eso aplicado, por ejemplo, a la música. Dentro del negocio de la música, que es algo que enfrentamos en el día a día, vemos que hay una situación, por ejemplo, con las canciones que no están registradas en ningún lado. Hablo de sociedades de gestión colectiva que recaudan regalías. Si el día de mañana tenemos una facilidad blockchain, es como tener un gran libro abierto donde todas las canciones van a tener un registro y una hora, y no se va a presentar los problemas de hoy con registros simultáneos, incapacidades para cobrar regalías. Entonces, digamos que esto nos puede ayudar demasiado a llevar una trazabilidad de todo. Incluso hay países que han pensado utilizar un sistema de blockchain para administrar los impuestos. Eso sería súper interesante porque la web 3.0 podría minimizar la corrupción a niveles estratosféricos. Por ejemplo, tema de facturaciones y demás. Entonces, bueno, pues inclusive ya hay algunos países que lo han utilizado para sus bases de datos de seguridad nacional, temas de música, temas bueno, realmente son muchísimos digamos, las funciones que se podrían hacer con blockchain. Hay un tema que, por ejemplo, nosotros también estamos ahora trabajando y es el tema de la tokenización de las propiedades, cómo llevar el control de quiénes son los propietarios de los inmuebles tokenizados. Y digamos que básicamente blockchain es la base, es decir, es el piso con base en el cual se desarrollan nuevas tecnologías. Sobre la base de blockchain es que funciona, por ejemplo, la tecnología Bitcoin, que es para criptoactivos, la tecnología Ethereum, e inclusive sobre la base de blockchain también están desarrollados muchos metaversos, que ya ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, pues digamos que realmente o por lo menos para mí, una actitud personal, realmente si bien Bitcoin han sido desarrollos tecnológicos interesantes, para mí realmente, y el mayor sustento tecnológico ha sido blockchain. Hasta ahí nos están escuchando bien. Se entrecorta por momentos, pero sí. Lo estamos siguiendo. Listo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de las criptomonedas o de los criptoactivos. Por allá en el 2009 salió un white paper que se denominaba Bitcoin, escrito por una o varias personas, todavía sigue siendo un mito, llamado Satoshi Nakamoto, y hablaba precisamente sobre el dinero central, es decir, el intercambio de valores para intervenir un ente financiero. Entonces, digamos que ese fue como el inicio de lo que hoy conocemos como los criptoactivos.
realmente Bitcoin es la tecnología que se encarga, obviamente sobre la base blockchain, pero básicamente Bitcoin no es nada más que una línea de transacciones o una línea de datos que simplemente reconocen el valor de algo o el número de algo. Y que uno de sus principales beneficios era la posibilidad de fraccionar en muchísimas partes una unidad llamada Bitcoin o llamada BTC. Hay algo chévere y es que, digamos que la gente lo asocia mucho con el valor en el que se encuentra en el mercado. No es que un Bitcoin valga X dólares, un Bitcoin vale un Bitcoin. Un Bitcoin es una unidad que, como dice Mauro, se fracciona y tiene ese objetivo de ser una divisa de intercambio sin que hayan terceros, entre ellos bancos o estados. Y el tema es que simplemente, digamos, estas criptomonedas se van en dos criterios. El primer criterio es la oferta y la demanda, es decir, si hay alguien que quiere un Bitcoin y está dispuesto a pagar X plata por él, pues su valor sube. Y al definitivamente Ahí sí nos estamos perdiendo, Mauricio. Mauricio, ¿qué pudiéramos hacer? Porque los oímos muy entrecortados. Mauricio. Bueno, perdimos a nuestros conferencistas un momento. Ya volvimos. Ok, porque ya no estamos viendo la pantalla, pero sí los estábamos oyendo ya bastante interrumpido. Íbamos en, Mauricio, en los criterios para determinar el valor del Bitcoin. Oferta y demanda, y van a explicar el segundo. Ahí ya nos escuchan mejor. Así es. Por lo pronto sí. Cambiamos de red. Esperemos a ver si sí. Bueno, entonces estábamos hablando de que básicamente existían dos criterios básicos. Uno era la oferta y la demanda. Realmente no hay ningún ente centralizado que pueda controlar ese valor. Que eso tiene su arista positiva y su arista negativa. Su arista positiva es pues que precisamente al no estar respaldado o controlado por ningún banco central, pues permite una mayor movilidad del Bitcoin, pero a su vez, pues obviamente se puede prestar para manipulaciones del mercado, ¿no es cierto? Es decir, grandes ballenas, como se llaman, es decir, grandes propietarios de Bitcoins, hacen una gran venta y pueden bajar el precio del Bitcoin, o una gran compra y pueden subir el precio del Bitcoin. Sin embargo, digamos que esto es una realidad que los propietarios de este tipo de activos o de criptoactivos lo conocen, lo aceptan e inclusive lo valoran. Es decir, valoran el hecho de que no haya un ente de control y que por el contrario su valor sea fluctuante o su valor sea, digamos, inclusive un poco no, muy volátil. Pero es una realidad con la que viven, aceptan y valoran. Entonces, digamos que es un tema a tener en cuenta. El segundo criterio es, digamos, o más que el Bitcoin, sino de todos los proyectos de criptoactivos, es lo que respalda a ese criptoactivo. Muchos de esos criptoactivos, digamos que están asociados a proyectos. Por ejemplo, es el caso de Maná. Maná es otro de los criptoactivos. Inclusive aquí en la presentación les podemos mostrar. Existen más de 3.000, 4.000 criptoactivos en el mundo. Muchos de ellos, digamos que son simplemente tokens que respaldan proyectos. Hay unos que obviamente ya están muy posicionados como Bitcoin o como Ethereum, que ya, digamos, son criptoactivos mundiales. Hay otros que son segmentados,
o que respaldan proyectos. Entonces, por ejemplo, les decía, Maná es el criptoactivo de Horizon, del metaverso de Facebook. ¿Para qué sirve? Maná es un criptoactivo en el cual es la moneda con la que se pueden pagar cosas dentro de ese metaverso. Entonces, es como la razón de existir de ese cripto. Hay otro tipo de criptoactivos que no son fluctuantes, que son los que nosotros llamamos stablecoins. Son tipos de criptoactivos que siempre van a la misma par del valor del dólar. Entonces, esto lo que permite es que, digamos, sean criptoactivos que uno utiliza, digamos, como moneda intermediaria, porque sabe que no van a fluctuar mucho. Entonces, por ejemplo, personas que hacen trading o que compran y venden constantemente en el mercado de criptos, si ven que quizá está muy a la baja, lo que hacen es que sus criptos los pasan a una stablecoin mientras se recupera el mercado, ¿sí? Hay otros que, por ejemplo, son meme coins o tokens sin mucho valor, que son criptos que están ahí en un momento, no tienen mucho valor, pero que tal vez el proyecto que tienen detrás en el momento que salga pueden generar mucho valor. O simplemente es un tema del mercado. Por ejemplo, Dogecoin era simplemente una cripto sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de proyecto, una cripto que pues realmente no servía para nada, pero un simple tweet de Elon Musk diciendo que iba a comenzar a invertir en Dogecoin, lo que hizo fue reventar el precio, y en ese momento el Dogecoin ya tiene un valor significativo en el mercado. Entonces, era lo que les decíamos ahora, pues digamos que es un pequeño riesgo el tema de poderse manipular el mercado para subir o bajar el valor de las criptos, pero es una realidad con lo que la gente convive, y saben que eso existe y se sienten cómodos sabiendo su existencia. Es decir, no es algo ajeno a la realidad y saben que en cualquier momento pueden ser millonarios o que en cualquier momento pueden perderlo todo. Son los riesgos inherentes a usar y a tener las criptos, pero es una realidad con la que conviven. Otra digamos, de las grandes realidades con las que conviven es el tema de la poca regulación que hay en ellos, que es un tema que poco a poco ha ido avanzando. Hay diferentes países que ya han ido regularizando o han ido sacando algunas normas. España es uno de los que va más avanzado en estos temas. Estados Unidos también ha dado pasos interesantes. Digamos que la idea es que cada vez más se va normalizando, se va regularizando, digamos, no solo el intercambio cripto, sino también su tenencia, su administración, sus intercambios, y demás. Hay ciertas ventajas, hay ciertos riesgos, digamos que hay elementos que son esenciales para que esto pueda funcionar. El valor, por ejemplo, radica también en la posibilidad de ser aceptado ese intercambio de bienes, es decir, el valor de un cripto radica en la posibilidad en la que yo pueda recibir y vender ese cripto y tenga algún valor, ¿sí? Como les decía, esto se mueve muy por la oferta y la demanda. Si hay alguien que esté dispuesto a pagar más por ese cripto, pues sencillamente va a comenzar a aumentar su valor. En la medida que deje de ser atractivo, pues va a reducir su valor. Hay otro tema que es el de las garantías. Saber que a mí no me van a estafar y me van a decir, no, venga, que es que esto es un Bitcoin y mentiras que es un Bitcoin pirata. Ahí es donde entra, por ejemplo, el blockchain. La posibilidad que me da blockchain de verificar a través de cadenas de datos que es un Bitcoin original, que quien está haciendo la transacción cuenta con los recursos para transferirme el número de Bitcoins que me va a dar. Y digamos que blockchain de alguna manera es el garante de que esa transacción es real y no se va a reversar y no se va a dañar y no se va a interrumpir. Digamos que también ahí blockchain da como esa garantía y a su vez genera esa confianza de poder hacer pues realmente transacciones que sean reales y que funcionen, ¿no es cierto? Dentro de esos negocios de criptos y demás, pues precisamente entra el tema de la minería, que es otro de los conceptos que aquí vamos a trabajar. ¿Qué es básicamente la minería? Para hacer todo este montón de transacciones, todas estas cadenas de bloques,
todos estos temas de criptografía y de todo esto, se necesita una gran cantidad de fuerza tecnológica o de capacidad de procesamiento. Entonces, precisamente lo que se hace en la minería es las personas ponen a disposición de la red esa capacidad de procesamiento de sus computadores, de sus discos duros y de sus tarjetas gráficas para que se puedan realizar todo ese montón de transacciones, ¿no es cierto? Pero pues obviamente no lo hacen de manera altruista. Obviamente, digamos que las plataformas o la tecnología está diseñada para recompensar a esas personas que ponen a disposición su capacidad tecnológica, la recompensa con una pequeña porción de un Bitcoin por el solo hecho de haberles prestado su capacidad tecnológica. Entonces, cada vez que un computador o cada vez, digamos que un sistema de tecnología permite o pone a disposición la capacidad de generar esas transacciones, cuando esa transacción se logra, la persona recibe una bonificación. Eso se llama minar, ¿sí? Reciben un pequeño porcentaje de Bitcoin por el solo hecho de haber prestado. Llamémoslo como un alquiler, alquilan su capacidad tecnológica. Y por eso es que, digamos, ustedes ven esas grandes granjas de Bitcoins, ven cientos hasta miles de computadores funcionando todo el día, arrastrando una cantidad ridícula de energía, funcionando a toda máquina 24/7, porque obviamente entre más capacidad y entre más computadores tengan a disposición, pues obviamente más Bitcoin van a recibir por ese procesamiento de datos. Entonces, esa es una de las tantas formas, digamos, de ganar criptoactivos o de ganar Bitcoins en este caso, y es a través de la minería. Otra de las formas que también es muy lucrativa debido a la volatilidad de este tipo de activos es hacer el trading, que es simplemente comprar y vender criptoactivos. Comprar cuando está barato, vender cuando está caro. Eso básicamente es el trading a través de los diferentes análisis, a través del comportamiento muy similar al de la bolsa. Las personas hacen apuestas y predicciones, hacen especulaciones de si el Bitcoin o el Ether o el Tether o cualquiera de ellos va a subir o a bajar, y con base en eso hacen sus proyecciones de compra y de ventas, ¿no es cierto? Y lo manejan de esa manera, y en muchas ocasiones, pues, precisamente debido a esa volatilidad, muchas personas hacen mucho dinero muy importante, cifras bastante interesantes, manejando este tipo de negocios. Otro de los temas es, bueno, ya otro tipo de negocios es hacer staking, que es como una especie de CDTs, hacer swapping, hacer holding, en fin, hay diferentes tipos de negocios. Hay uno inclusive que también vemos con frecuencia, es algo que se llama arbitraje. Arbitraje es moverse entre diferentes plataformas de compra y de venta y buscar en una plataforma que estén vendiendo un Bitcoin o un cripto barato e irse a otra plataforma donde lo estén vendiendo mucho más costoso. Entonces, digamos que son diferentes tipos de negocios que son relativamente novedosos, pero que en definitiva son bastante lucrativos. Ok. Bueno, digamos que hay algo que también me parece muy importante en este tema de criptoactivos, y es, digamos, la posibilidad que tienen las personas de hacer transacciones sin depender de estas, digamos, de, como decíamos ahorita, de estados o de bancos. Uno de los puntos interesantes del tema de los criptos es que se convierten en una manera en la cual las personas dentro del metaverso, que ahorita lo vamos a hablar, hacen transacciones. Digamos que ya hay espacios donde las personas hacen intercambios de servicios donde no utilizan dinero fiat. Uno de los países que más le está apostando a la minería, como dice Mauro, es El Salvador. Digamos que utilizan la energía volcánica para hacer minería y con la minería poder transar. Entonces, digamos que cada vez hay más estados y compañías que se están metiendo en este universo. De acuerdo. Entonces, pues, como les decíamos, esto es un mundo que tiene unas grandes ventajas, también tiene unos grandes riesgos. Obviamente, una de las grandes ventajas es una alternativa frente al efectivo,
sea, si bien sabemos que hay muchos de estos criptos que son muy volátiles, también, por ejemplo, las stablecoins son una alternativa, por ejemplo, frente a la valorización o desvalorización de ciertas monedas con respecto al dólar. Es una alternativa con la cual algunas personas están atacando el tema de la inflación y que pueden permitir en cualquier caso pues, realizar transacciones reales, inclusive a niveles internacionales. Hay algo que me parece chévere y es que una de las preguntas más grandes es, ve, tal banco sacó su cripto. Es decir, X banco o Y banco tiene una cripto, una cripto. Digamos que eso no tendría un sentido lógico porque precisamente lo que busca la cripto es la descentralización. Es decir, que no haya una entidad que gobierne la cantidad, que gobierne el precio, etc. Entonces, digamos que eso me parece un complemento interesante. Sí, y digamos que ahí también la gente suele confundir los criptoactivos con los tokens. Un token podrían ser los puntos del éxito, los puntos de Falabella, es decir, son puntos, son simplemente tokens que saca una única entidad y que sirve para el intercambio dentro de esa misma entidad. La idea de los criptoactivos es que precisamente cumplan una función muy análoga o muy homóloga a la moneda, es decir, que pueda ser de libre intercambio, que su valor pueda ser fluctuante, que esté dentro de la blockchain para que sea inmutable e inmodificable y que sobre todo ofrezca la transparencia y la seguridad de que esa cripto no va a desaparecer o no se va, digamos, a modificar. Y otro de los temas que también para muchas personas ha sido muy interesante es que generalmente mover una gran cantidad de dinero suele ser o muy peligroso si es en efectivo o suele tener demasiadas trabas burocráticas si se hace a través de bancos. Tener una gran cantidad en blockchain es tan sencillo como hacer clic y mover millones de dólares si así lo quieren sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de, digamos, de límite. Que esto nos lleva al tema de los riesgos. Obviamente, como en todo, esto tiene ciertos riesgos. Hay un riesgo de estafa. Realmente hemos visto lastimosamente que la gente se aprovecha de la ignorancia de los demás y comienzan a sacar proyectos tipo esquema Ponzi, sacan criptoactivos que les dan un valor y después no tienen, como no están sustentados en nada, simplemente pierden su valor y desaparecen. En fin, que se presta realmente para muchísimas estafas y que, digamos, venden la volatilidad como algo que alguien pudiera controlar y ofrecen rentabilidades que realmente un proyecto cripto serio no lo puede hacer. Entonces, se ve con mucha frecuencia personas que dicen, no, esto es una cripto nueva que ofrece una rentabilidad del 1.5 diario, 30-35% de rentabilidad mensual, en fin, puede que el primero o el segundo mes bajo el esquema Ponzi puedan ser capaces de soportar ese tipo de promesas, pero que al final del ejercicio no lo pueden lograr, ¿no es cierto? Lastimosamente es así, hay muchos esquemas de estafas que nos ha tocado ver, varios clientes de nosotros que inclusive han perdido importantes cantidades de dinero en este tipo de estafas y bueno, pues realmente está a la orden del día todas esas situaciones. El segundo tema es obviamente el lavado de activos, indudablemente es una herramienta más muy sencilla por demás para hacer lavado de activos, es poder mover grandes cantidades de dinero a través del mundo sin ningún tipo de restricción y pues precisamente muchos de los nuevos lineamientos, por ejemplo en Colombia han sacado varios lineamientos, la UIAF precisamente para prevenir ese tipo de lavado de activos, sin embargo no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla y sabemos que es una herramienta más, por demás sencilla, para hacer este tema de lavado de activos. Otro de los riesgos es esa imposibilidad de poder hacer la trazabilidad del origen del cripto, es decir, yo a través del blockchain sí puedo saber, por ejemplo, desde qué billetera me llegó, pero realmente me va a decir, vea, sí, salió de la billetera y le van a salir un montón de letras, números y 23 algoritmos
que eso no me dice nada, no me sabe decir a nombre de quién está esa billetera. Entonces realmente es muy difícil la trazabilidad del origen cripto. Sabemos que ya han avanzado nuevas tecnologías, hay unos tags y hay unas formas de poder garantizar la trazabilidad, pero no es en todos los casos y realmente digamos que parte del misticismo de este mundo cripto es precisamente el anonimato. El cuarto riesgo es indudablemente la volatilidad. Para nadie es un secreto, pues un Bitcoin ha llegado a valer $60.000, ahora creo que está alrededor de $19.000, a veces baja 17, 16, tranquilamente mañana podría estar en 30, al otro día en 12 e inclusive llegar a valer $1. ¿Puede suceder? Sí. ¿Es una volatilidad real? Sí. Pero definitivamente, precisamente los proyectos, cuando son estables y cuando ya tienen un número importante de participantes, es lo que le da, digamos, esa continuidad a los proyectos. Hay otro tema, otro riesgo, y es el hackeo de las billeteras virtuales o las wallets. Ya enseguida vamos a explicarles qué son, pero también es posible, digamos, que personas indiscriminadas puedan de alguna manera acceder a las billeteras y puedan sacar las criptos que hayan dentro de esas billeteras. Y otro de los riesgos, no es muy usual, pero en ocasiones sucede, y es los errores en las transferencias cripto. Como la dirección de una billetera es simplemente un número largo en un algoritmo, a veces si no se copia bien o si se borra un dato, si se cambia otro dato, pues de todas maneras se corre el riesgo de que llegue a otra persona que no vamos a saber quién es, que puede estar en cualquier parte del mundo y es imposible reversar esa transacción. Entonces, eso sucedía muy al principio, ahora ya no sucede tanto, pero de que puede suceder, puede suceder. Bueno, ahora sí, vamos a explicarles un poco qué son las wallets. Básicamente, una wallet es una aplicación que permite administrar y almacenar criptoactivos. Pueden ser frías o calientes, ya les voy a explicar eso. Una wallet es simplemente un lugar, una aplicación donde yo puedo o recibir mis criptos, enviar mis criptos o guardar mis criptos. Dos de las más conocidas son MetaMask y Trust, pero sin embargo existen una gran cantidad de ofertas y una gran cantidad de wallets en el mercado. El mismo Binance te permite guardarlas, Coinbase te permite guardarlas, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre una billetera fría y una caliente? Las billeteras calientes son billeteras o son wallets, son aplicaciones que están conectadas a Internet, es decir, que en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, si yo tengo los códigos de acceso, puedo entrar. Las billeteras frías generalmente son billeteras en hardware, es decir, yo, por ejemplo, una USB la puedo convertir en una billetera. Entonces, tranquilamente en mi bolsillo puedo llevar una USB guardando 1 o 2 millones de dólares en criptoactivos sin ningún tipo de problema. Y la puedo después conectar a un computador y ya desde ahí hacer la transferencia que yo necesite hacer. Digamos que es una de las tantas formas, digamos, de almacenar, obviamente siendo la más normal y siendo la más recurrente las billeteras calientes o las billeteras conectadas a Internet, pero las billeteras frías son una forma también de guardarlo. Inclusive hay un mito, pues yo lo digo mito porque pues no se ha podido mostrar nunca, y es que en Estados Unidos hay una persona que dice que en un disco duro guardó una cantidad, no recuerdo cuánto, 1.000, 2.000 bitcoins, cuando todavía su valor era muy pequeño, y que ese disco duro una vez lo tiró a la basura, y que ha invertido una gran cantidad de dinero yendo todos los días al basurero de su localidad a buscar a ver dónde puede encontrar ese disco duro, porque era una billetera fría. Ese es el riesgo, obviamente. Si se le pierde la USB a esa persona, pues se pierden completamente las criptos. No hay forma de volverlas a recuperar desde la red. Entonces, digamos que las billeteras, esa es su función, almacenar criptos. Digamos que ahorita con el auge de los NFTs, ya vamos a hablar de ellos, también las billeteras permiten almacenar NFTs,
pero una de sus funciones principales es almacenar criptos. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, sí, muy interesante, se pueden guardar, vos me hablas de los bitcoins, de las criptos y demás, pero ¿cómo hago yo para conseguir una cripto? ¿Dónde la compro? ¿Cómo se hace eso? Para eso existen algo que se llaman los exchanges. Una persona puede adquirir criptos de dos maneras. Peer-to-peer, es decir, yo ir donde Claudia y decirle, Claudia, tú tienes unos bitcoins, yo te los quiero comprar, ¿en cuánto me los vendes? Cuadramos un precio, yo te doy mi billetera, el número de mi billetera y tú me los transfieres. Esa digamos que es la forma en la que inicialmente se hacía, peer-to-peer, persona a persona, como iguales. Últimamente se ha estado, digamos, o ha habido un auge de los exchanges, que para llamarlo de manera muy coloquial son básicamente casas de cambio. Entonces, en esas casas de cambio yo puedo o comprar directamente en el exchange, decir, vea, exchange, por ejemplo, como Binance o como Coinbase, ir allá y decir, vea, este es mi número de tarjeta de crédito y por favor véndame un Bitcoin o véndame un Ethereum o véndame medio Bitcoin y simplemente a mi billetera me transfieren ese Bitcoin y el exchange simplemente me cobra desde la tarjeta de crédito. O también el mismo exchange tiene salas en donde se encuentran las personas que compran y venden. Entonces también permite que Mauricio entre y diga, vea, yo quiero vender mis bitcoins, los vendo a tanto, y hay alguien que dice, bueno, ok, yo se lo quiero comprar a usted, se hace la transacción, el exchange cobra una pequeña comisión por facilitar ese negocio y ya la persona recibe su dinero y la otra persona en su wallet recibe sus criptos. Entonces digamos que básicamente el exchange funciona así como una casa de cambio, es una plataforma digamos que maneja ese tipo de contratos inteligentes que permiten esas interacciones y en esos espacios, como les digo, como Coinbase o como Binance, son lugares en los que las personas pueden comprar y vender sus criptos de manera independiente. No tanto a modo de hacer trading, sino simplemente como una transacción entre particulares o entre un particular y una casa de cambio. Inclusive, por ejemplo, Binance, que digamos es una empresa internacional, ya hoy en día, digamos que avanzando un poco en la regularización, ya informa a las entidades estatales de algunos países, entre ellos Colombia, que colombianos han hecho compras de bitcoins. Se lo informa al mismo ente estatal. Digamos, como una manera también de comenzar a regularizar y a llevar el control de qué personas compran y venden en este tipo de plataformas. Bueno, hay otro concepto que es muy interesante, que son los DAOs, o son organizaciones autónomas descentralizadas, y básicamente son simplemente personas que pueden ser dentro del metaverso, o pueden ser dueños de colecciones de NFTs, o pueden ser inclusive miembros de crowdfunding o demás, son simplemente organizaciones, sí, dirigidas a través de reglas. Hagan de cuenta que es como un mini estado, es decir, son personas que se unen y que por tener, digamos, cierta herramienta en común, llámese un NFT o llámese una participación en un crowdfunding, a través de ciertas reglas pueden tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, a través de un proyecto crowdfunding, las personas que están dentro de ese proyecto de crowdfunding, como DAO o como organización autónoma descentralizada, puede tomar las decisiones de qué hacer con ese dinero, o pueden, por ejemplo, tomar la decisión a través de tokens de gobernanza. Si, por ejemplo, dicen, vea, primero vamos a invertir en esto, después vamos a invertir en aquello. Entonces, inclusive funcionan también como fondos de inversión, donde la mayoría decide en qué se quiere invertir. Y dentro de este mundo virtual se toman decisiones por mayorías o por token de gobernanza, y se hacen transacciones según lo que la mayoría diga, siguiendo ciertas reglas codificadas. Entonces, es digamos, una alternativa inteligente, muy interesante. Realmente todavía estamos haciendo varios estudios de cómo
homologar o cómo poner a conversar un DAO con el mundo real, por ejemplo, cómo un DAO puede jurídicamente y legalmente tener incidencias legales dentro del mundo real, pero es un concepto bastante interesante porque permite primero manejar un número muy importante de capital con un número muy grande de personas, pero que bajo estos conceptos de mayorías y bajo estos conceptos de organizaciones autónomas, pues pueden tomar cierto tipo de decisiones. Es algo todavía un poco difícil de comprender, porque realmente estos DAOs aquí todavía no se han utilizado mucho. En Estados Unidos y en Nueva Zelanda, en Holanda, Países Bajos y demás, han tenido una participación interesante. Aquí todavía no hemos tenido como tanta actividad de DAOs, pero pueden servir para muchas cosas. Por ejemplo, un DAO que sí nos tocó hace poco fue unos dueños de unos NFTs tenían a disposición cierto patrimonio y querían decidir si iban a hacer un concierto o con un artista o con otro, y el DAO por mayoría decidió que era uno de los dos artistas y se hizo un concierto en el metaverso de uno de esos dos artistas, y así es como funcionan los DAOs. Un concepto bastante interesante. Pasemos al siguiente concepto, que son los NFTs y los NFTs. Básicamente, pues digamos que han surgido muchos mitos y han salido como, muchos conceptos erróneos sobre lo que es un NFT y sobre lo que no es un NFT. Mucha gente dice, un NFT es una fotico que uno puede tener en su celular. No, realmente el NFT o No Fungible Token es un certificado de un activo digital único. Es decir, es lo que me permite certificar el NFT como tal. Es un código que me permite certificar que yo soy el propietario de algo, llámese arte, llámese una propiedad en el metaverso, llámese una canción, llámese algo. Es decir, es algo que me permite, un certificado que me permite decir, esto es mío y de nadie más. Y por más copias que hayan, el NFT es el único que tiene el código que me avala la existencia de ese dato o de esa información como mía, como único propietario de ella. Detrás de los NFTs pueden venir inclusive inmersos smart contracts, contratos inteligentes, que no es más que programas que cumplen una función o que cumplen con una condición después de que se cumplen, digamos, todos los elementos de ese smart contract. Por ejemplo, en ese tema que les venía contando de la tokenización de las propiedades, lo que hemos identificado como se han estructurado esos negocios es: el dueño de un inmueble tokeniza el inmueble, es decir, vende unos pequeños derechos sobre ese inmueble. No su propiedad, sino los derechos, digamos, comerciales, casi que el usufructo de esa propiedad. Entonces, cuando esta persona, este dueño como administrador, lo alquila en Airbnb, el smart contract, cuando entra el dinero, el smart contract lo que hace es que él automáticamente dispersa el valor pagado por la persona que pagó el Airbnb entre los dueños de los NFTs, de manera tal que si hay, por ejemplo, 5 NFTs, lo que hacen es que una vez entra el pago, lo dividen en 5 y se los envían a las wallets de cada uno de los dueños de ese NFT a través del smart contract, ¿sí? Entonces, digamos que son nuevos negocios, son cosas muy interesantes que se hacen a través de los NFTs. Inclusive nosotros hemos venido también avanzando mucho con el tema de las canciones basadas en NFTs, en donde, por ejemplo, una o varias personas pueden comprar una canción, pueden adquirir la titularidad o el derecho, por ejemplo, de recepción de regalías de ese NFT o un porcentaje de las regalías de esa canción. Y cuando la persona compra el NFT, pues cuando la canción comienza a generar regalías a través del smart contract, sencillamente se le depositan a esas personas titulares de los NFTs
el porcentaje de regalías que hayan adquirido. Y esto sirve, por ejemplo, para fondeos de startups, sirve para proyectos de crowdfunding, sirve inclusive para comprar, hay inclusive una aerolínea alemana que sus tiquetes de vuelo son NFTs. Entonces, cuando se llega al counter, se muestra el NFT se valida, se verifica que es el único que existe y cuando ya se le da el alta, es decir, cuando ya la persona se le autoriza a ingresar, el smart contract lo identifica y dice ya el NFT fue activado y lo desactiva automáticamente para que no pueda volverse a utilizar por una segunda vez. Entonces, realmente todos estos temas de los NFTs han sido bastante revolucionarios, ofrecen también una gran capacidad de negocios y de diferentes alternativas para los negocios y han ayudado mucho sobre todo al desarrollo de nuevos negocios asociados, no solamente con temas cripto, sino también con temas reales. Por ejemplo, ventas de membresías, ventas de boletas, por ejemplo, para ir a conciertos, tiquetes aéreos, tiquetes de trenes, por ejemplo, para comprar souvenirs, en fin. Uno, obviamente, de los más importantes es el tema del arte digital, los famosos Bored Apes, que realmente, en mi criterio, básicamente se tratan de burbujas, porque son NFTs que llegan a tener unos altísimos valores, inclusive de millones de dólares, obviamente por ser un arte digital. Entonces, pues digamos que es uno de las nuevas tecnologías o los nuevos negocios en donde mayor capital se ha recaudado con la venta de este tipo de arte digital. Pero no es lo único, es decir, un NFT no es solamente una imagen. Como les decíamos, puede ser una canción, puede ser, inclusive tenemos una colega que vende a través de NFTs servicios legales. Pueden comprarse propiedades, pueden comprarse diferentes cosas, pero sirven pues precisamente su funcionalidad es esa, demostrar que yo soy el único propietario de ese NFT, por más que otras personas quieran decir que son propietarios, pues yo soy el único que tiene el código de verificación para saber que es el mío, que es el único que existe y que no existe otro igual a mí. Y básicamente los FNFTs son el fraccionamiento de un NFT, es decir, varias personas pueden ser a la vez propietarias de un único NFT. Digamos que ofrecen una amplia variedad de negocios bastante interesantes. Claudia, yo creo que hasta acá, si quieres, podemos dar paso a las preguntas y no sé si hasta este momento hayan dudas, haya alguien que quizá quiera hacer algún aporte o alguien que tenga alguna duda hasta acá. Perfecto, Mauricio y Daniel, gracias y estamos aprendiendo mucho. Yo invito al que quiera levantar la mano, vamos a hacer unas preguntas, pero antes de le voy a dar la palabra a Carlos García, que tiene la mano levantada. Carlos, adelante. Gracias, Claudia. Solo una pregunta con uno de los últimos ejemplos que mencionaban y que por lo menos para mí sería útil para entender bien el concepto, por ejemplo, de los NFTs. Tomando como ejemplo esta de lo que podríamos decir la tokenización de los derechos de usufructo o en general de los derechos económicos sobre este inmueble, el ejemplo que colocaban hace un rato, yo me pregunto, ¿cuál podría ser la diferencia entre, o las ventajas, si se quiere, no sé, de manejar una tecnología como la de los NFTs en un negocio como este sobre un inmueble, digamos, así sea redundante, pues un bien tangible que tengo yo y que percibo en la realidad y que es más allá de un cripto, es verdaderamente un inmueble, pero lo tokenizo? ¿Cuál podría ser las ventajas o la diferencia de tener ese negocio y tener tal vez un negocio tradicional en donde simplemente de acuerdo con las mismas 5 personas que son dueñas de los tokens, decir que cada vez que me entra la plata por Airbnb la distribuyo entre nuestras billeteras virtuales también, pero pues como dinero normal, como un giro bancario? ¿Y cuál es la diferencia entre hacerlo así y hacerlo a través de tokens? O sea, ¿qué ventajas ofrecería ese negocio? ¿Por qué ese smart contract podría ser tal vez más interesante para mí que hacerlo de la manera tradicional? Porque
de entrada percibo que el efecto podría ser el mismo, pero seguramente hay muchas ventajas detrás de eso que no sé si entiendo bien. Ok, no, me parece brutal, brutal esa pregunta. Digamos que yo veo tres ventajas puntuales. La primera, digamos que la blockchain operaría como una notaría única, o llamémoslo más como un lugar de registro único. El estudio de títulos tradicional que hacemos los abogados, digamos que se facilitaría en un 99% porque hay una única base de datos donde están todas las variaciones criptográficas de ese inmueble. Dos, que es algo que me parece súper importante. Una de las razones de conflicto más grandes entre personas que tienen inmuebles divididos es esa necesidad de, digamos, de transparencia a la hora de hacer las divisiones de dineros. Y en ese caso, cuando tú mencionas bancos, estás hablando de una entidad centralizada que hace el reparto. En el caso de un NFT que tenga un respaldo blockchain con un smart contract, digamos que esos repartos de dinero se darían de forma automática. Es decir, no habría una entidad tercera que esté funcionando como fideicomiso o algo así, o fiducia, sino que se dan de forma automática. Digamos que un tercer punto que me parece valioso es a la hora, por ejemplo, de la música. Quiero ponerles un ejemplo con la música porque pasa mucho con los artistas y es que ellos empiezan a generar comunidades que creen en ellos y que esas comunidades se convierten en los reales inversionistas que, digamos que apalancan su arte con estos NFTs. Si esto no existiera, ellos se verían en la necesidad de firmar con una disquera o de buscar un inversionista, digamos, en el mundo tradicional. Con estos desarrollos, la posibilidad de hacer recaudos en común, la posibilidad de distribuir los retornos económicos y la posibilidad de hacer una trazabilidad eficiente es muy alta. Entonces yo creo que si hay unas ventajas, también eso implica también unos puntos y unas aristas, pero sí hay ventajas de velocidad, transparencia y eficiencia a la hora de transar. Digamos que a modo de conclusión de lo que dijo Dani, que es completamente cierto, una de las ventajas más, digamos, más plausibles es, uno, el tema de la automatización de los pagos y dos, el tema de la transparencia. Porque digamos que ahí no habría una mano que interviniera en el tema, simplemente yo hago mi reserva en Airbnb, hago mi pago, ese pago se hace directamente o se podría hacer directamente en una wallet, en una cuenta, y esa cuenta, el smart contract jala el dinero y lo reparte automáticamente entre los propietarios. De esa manera no hay una intervención o una mano humana que se esté encargando de decir, vea, es que hoy alquilaron, mañana no alquilaron, es que hoy entró plata, no, mañana no, o vea, es que la plata que había me tocó sacarla para hacer unos arreglos y demás. Entonces digamos, sí se podría hacer, como lo dices, claro, obviamente de manera mecánica se podría hacer, pero el valor agregado es la automatización y transparencia a la hora de recibir los dineros en la inversión. Y por otro lado, también es el tema de la facilidad de yo poder vender mi NFT a cualquier persona, a cualquier otro tercero que así lo quiera, y no tengo que avisarle a nadie, no tengo que inscribir otra cuenta de la otra persona, no tengo que tener ningún otro tipo de procedimiento adicional más que transferirle mi NFT a un tercero que me lo quiera comprar y ese tercero ya le sigue llegando directamente el pago. Esos son como los valores agregados que vemos en estos temas. Más es un tema de transparencia y automatización. Gracias, gracias, Mauricio. Ahora le quisiera dar la palabra a Guillermo Villegas, que también quisiera intervenir. Bueno, hola Mauricio y Daniel y buenas tardes a todos. Hola, Guillermo. Bueno, Mauricio, no, me alegra mucho pues que nos hayas dado tan rápido la oportunidad de conocer un poquito este tema del que ustedes saben tanto. Yo iba a hacer una pregunta pues muy parecida a la de Carlos García, porque en el materia de activos inmobiliarios es donde a uno le queda mucho más difícil entender si esto es no conveniente o no, sino qué tan posible es. Sin duda, las facilidades que brinda la tecnología, que agilizan tanto los procesos, marcan de entrada cuál es la ventaja de hacerlo así. Pero cuando uno habla un poquito de derechos inmobiliarios, le parece a uno como abogado que tiene todo el paradigma de que los derechos de dominio son plena en repotestas, como nos enseñaban en la universidad,
¿cómo es posible, si no existe una regulación que permita que ese registro, por ejemplo, de un NFT inmobiliario, exista en Colombia o al menos esté administrado por una fiduciaria o esté sujeto a un proceso de titularización? ¿Cómo hacer posible, por ejemplo, que transacciones sobre inmuebles se puedan materializar a través de NFT? A mí me queda un poquito difícil entender eso. Yo veo que ahorita parte de los negocios inmobiliarios que se están yendo o transformando digitalmente, como son portales tipo La House o este tipo de Avi y estas aplicaciones que transan inmuebles, están empezando a hablar de la tokenización de los derechos o de los activos inmobiliarios. Si no existe una regulación, y yo sé que por definición toda la cadena de blockchain juega a un tema de que no hay nadie que regule, no hay nadie que centralice, todo es centralizado, todo es vía el intercambio electrónico de información, pero ¿cómo se hace posible que los derechos inmobiliarios puedan ser tokenizados si no existe esa regulación o no existe al menos alguien que vía propiedad fiduciaria administre eso o haga una titularización de esos derechos? No sé qué me puedan decir al respecto. Y muchas gracias y disculpo pues por preguntar en torno al mismo tema inmobiliario, pero yo entiendo que cuando ustedes hablan de obras artísticas, musicales, todo eso, la intangibilidad de sus derechos como que es mucho más compatible con la intangibilidad del blockchain, pero en materia de propiedad inmobiliaria me ha quedado muy difícil entenderlo. Aquí hay un súper experto que es Andrés Montoya en temas inmobiliarios y yo no sé si él también pueda ayudarnos a entender el tema, pero a mí me ha quedado francamente difícil entenderlo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Mira, realmente la pregunta es muy interesante y para serte muy sincero, no hay una respuesta, esto no es un tema blanco y negro, realmente. Como les decimos, la tecnología va varios pasos adelante de la legislación. Realmente aquí hay un elemento que juega mucho y es el tema de la confianza. Nosotros hemos visto que sobre todo este tipo de proyectos son muy basados en confiar en el otro, porque obviamente, y te entiendo, yo, por ejemplo, no sé, soy dueño de un NFT porque me pagan por tener un Airbnb y demás, y resulta que es que el dueño de esa propiedad, el real propietario, le da por vender el apartamento, pues mi inversión en ese NFT, pues queda volando, ¿cierto? No tengo cómo hacerlo valer frente a un juez y decirles que yo tenía un derecho de usufructo sobre él. Eso es una realidad. Realmente, como te digo, muchos de los negocios son basados en confianza. Sí hemos visto que hay una forma todavía un poco mecánica de hacerlo y es, hemos visto que ese tipo de propiedades en algunas ocasiones las aportan a un encargo fiduciario o a un patrimonio autónomo y a las personas beneficiarias o que tienen los derechos fiduciarios se les otorgan esos NFTs. Entonces, digamos que en la vida real soy dueño de un derecho fiduciario o soy beneficiario de ese derecho fiduciario, pero utilizo el NFT más como una herramienta automática que me evita tener que estar haciéndole auditoría y control a si se vende, si ingresa, si no ingresa, y más simplemente como yo estoy tranquilo porque el smart contract y el NFT se están encargando de hacer el recaudo, pero jurídicamente tengo mi respaldo a través de mi derecho fiduciario. Eso obviamente limita un poco a la hora de cuando yo quiero vender mi NFT, porque obviamente también tendría que ceder mi posición como beneficiario dentro de ese encargo fiduciario o dentro de ese patrimonio autónomo, pero ha sido como una de las formas que han encontrado como para tener esa convivencia dentro del mundo real y dentro del mundo jurídico con el mundo de la virtualidad y digamos, todos estos temas de los smart contracts. Aún es muy precaria la regulación en estos temas, obviamente, y como te digo, el eje principal que gobierna este tipo de negocios es la confianza, pero hemos encontrado que esa es una de varias maneras. Sé que existen otras maneras, realmente no las conozco en profundidad, pero una de las soluciones que hemos visto es esa. No sé si de pronto alguno de los colegas presentes de pronto tiene conocimiento de otras formas, pero esa es una de las que hemos visto que ha viabilizado mucho más, sobre todo ese tema de PropTech.
Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Mauricio, Daniel, yo creo que un paréntesis, creo que ha mejorado sustancialmente el sonido. Podemos ensayar si quieren encender la cámara por un momento, que de pronto ya el problema de sonido se solucionó. Yo tengo un par de preguntas más, pero no sé si quieren que pasemos al tema de metaverso y de pronto lo guardamos para el final, como ustedes prefieren. Como ustedes prefieran, Claudia. Tú eres quien modera, así Según los que tiempos, Claudia. lo dejamos a tu decisión. Adelante, Andrés, por favor. No, es simplemente, hay un tema jurisdiccional acá que siempre, cuando estamos atados a los temas de a quién le reclamo, ¿no? Entonces ustedes hablan de los exchanges, la casa de cambios, y a mí en la casa de cambio tengo un problema, pues voy a la casa de cambio, usted me cambió tanto y me hizo mal las cuentas, mire aquí los resultados, si voy me quejo a una superfinanciera. Entonces todo ese tema jurisdiccional, dónde me quejo, a quién me quejo, quién me resuelve un problema, termina siendo un tema que no deja de darme vueltas en la cabeza frente a todos estos temas de criptoactivos y demás. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué luces nos dan sobre eso? Pues mira, realmente quejarse ante un exchange es básicamente como quejarse ante Facebook o ante Instagram. Realmente hace parte de un tema internacional porque tengo entendido que la base o la jurisdicción aplicable para Binance, si mal no estoy, creo que es Dubái. Realmente es bien complejo intentar cualquier litigio en esta materia, sobre todo porque realmente los términos y condiciones del exchange son bastante complejos. Nosotros hemos tenido la oportunidad, pues porque también nos ha surgido esa duda, pero realmente ellos ya tienen, digamos, todos esos panoramas muy bien estructurados. Me explico. Cuando uno va a hacer la compra, por ejemplo, de un Bitcoin, ellos te sacan el aviso y te dicen, usted va a hacer la compra de un Bitcoin a $19.000, que en pesos colombianos equivale a 60 millones de pesos, a la TRM de tanta plata, ¿acepta o no acepta? Uno debe poner acepto, darle comprar y confirmar la compra. Entonces, realmente ellos tienen bastantes medidas de seguridad, de confirmación, para evitar, por ejemplo, todos estos temas de las fluctuaciones y demás. Pero realmente cuando uno ya, digamos, va al sustrato del asunto y quisiera iniciar una acción jurisdiccional, pues, o una acción judicial, realmente es bastante complejo, por lo que te digo, los términos y condiciones, muchos de ellos dicen que cualquier conflicto que se tenga, por ejemplo, con Binance, deben ser dirimidos ante la jurisdicción de Dubái o de los Emiratos Árabes, con lo cual intentar una acción judicial sería bastante complejo. Y por otro lado, digamos que Binance, por ejemplo, que es uno de los exchanges más grandes, en lo que se ha preocupado mucho es por manejar unas muy buenas relaciones con los estados. Entonces, precisamente por eso es el intercambio de información. Precisamente ya ahora, en el último tiempo, se encargan de hacer temas de compliance, te piden la copia de la cédula, verifican tus antecedentes, pasan reportes y demás. Entonces, pues digamos que son corporaciones muy robustas, en donde todos los días sacan muchos más esquemas de seguridad, en donde todos los días van perfeccionando mucho más, digamos, sus sistemas transaccionales, con lo cual realmente es bastante difícil, creería yo, iniciar una acción judicial en ese sentido, porque precisamente ellos se preocupan mucho por darle a la persona la claridad en el asunto. Ahora, siempre ha existido un temor, y es un temor inherente a este tipo de transacciones. Por ejemplo, en algún momento surgió un rumor que decía que a las personas en la wallet de Binance se les estaba desapareciendo dinero, ¿no es cierto? Entonces, también nosotros nos planteamos la duda, bueno, si no lo decimos nosotros, pero pues una persona que tenga 100.000, 200.000 dólares en una wallet y al otro día va y se mete y le sale cero, pues hombre, son 200.000 dólares, casi 800, más de 800 millones de pesos. ¿A quién le reclama y cómo le reclama? ¿No es cierto? Esa es la gran duda y el gran problema. Precisamente hace poco, no hace mucho, creo que fue el mes pasado,
hubo un ataque virtual, un hackeo a Binance y creo que robaron como $50 millones o más. Y pues sencillamente, ¿qué le tocó a Binance? Hombre, si se robaron, venga, yo respondo por eso, porque de alguna manera yo soy el custodio de garantizar que esas cosas sucedan, pero es más por garantizar la seguridad y la confianza que le permite a esos exchanges funcionar, lo que hace que respondan por esos dineros, porque obviamente la cantidad de dinero que mueven diariamente, pues frente a una entidad que no genere confianza, sencillamente se quiebra. Entonces prefieren más bien devolverle sus 100.000 o sus $200.000 y seguir garantizando el buen nombre de una empresa que entrar en una demanda o entrar en un conflicto, porque realmente el nivel de millones de dólares que mueven es una cosa impresionante. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Aquí Ernesto Cabello nos pregunta que sería muy interesante saber cómo se accede a los términos y condiciones de las operaciones de criptoactivos. Cuando sale la noticia pidiendo aceptar la operación, ¿eso hace referencia a esos términos y condiciones? Sí, claro. A ver, generalmente, Claudia, cuando uno crea el perfil en Binance o en un exchange, generalmente siempre te ponen un checkpoint donde dice acepto términos y condiciones. Y generalmente ahí hay un link donde te abre todos los términos generales de esas condiciones y te explican detalladamente hasta dónde va la responsabilidad de Binance. Si, por ejemplo, tú haces una transacción P2P, no te pueden garantizar, por ejemplo, el origen o la legalidad de esos criptos. En fin, ellos ya se encargan de cubrirse jurídicamente frente a esos temas transaccionales. Pero sí, cuando uno, inclusive, como te digo, para uno crear una cuenta en Binance, tiene que enviar la fotocopia de la cédula, tiene que estar sometido a una validación de datos, validar tu celular, tu correo electrónico, pasa pues como por unos filtros de seguridad que a ellos les permite saber que no se trata de, digamos, de una usurpación o de algo por el estilo. Entonces, la verdad que se cuidan mucho en todos los días ir mejorando esos filtros de seguridad y en ir estableciendo las reglas muy claras y en cada uno de los puntos de las transacciones te lo sacan de manera muy específica en pop-ups, la transacción que estás haciendo, la debes aceptar específicamente e incluso después te mandan un correo electrónico diciendo usted acabó de hacer esta transacción por este valor, con estas características y se acreditó en su wallet por este valor de criptos. Entonces, pues realmente por eso lo que uno siempre recomienda es hacer transacciones en exchange que sean conocidos, que tengan trayectoria, porque hay muchos exchanges descentralizados, muchos, digamos, en el mundo oscuro que no te pueden garantizar esas cosas. Pero la recomendación siempre es hacerlo en partes muy serias. Okay, muchas gracias. Pues yo creo que dado el interés del tema, sugiero que continuemos con la exposición. Ok. Bueno, les vamos entonces a mostrar un pequeño video muy corto, pero muy diciente. Nos avisan si lo están viendo. 3, 2, 1. Bueno, un saludo a todas las personas que me siguen en redes sociales. Los que me conocen saben que me encanta el tema de la tecnología y quiero mostrarles un poco de la oficina de Destra en el metaverso. Acá tenemos decoración, un tablero donde está explicando las fuentes de ingreso en el music business, una vista increíble. ¿Y qué es el metaverso? El metaverso es un entorno digital donde las personas interactúan de forma social y económica, el cual va a dar mucho de qué hablar en este 2022. Creo que eso le aporta muchísimo a los clientes. Y si este tema te gusta, déjamelo saber aquí en los comentarios. Recuerda, defiende tu talento. Eso fue algo muy chévere, digamos que fue una actividad muy bacana, porque nos empezamos, bueno, al menos Mauro se ha dedicado duro al tema, digamos, de las criptos. Yo me he enfocado un poco más al tema del metaverso y los NFTs. Básicamente, después de la cuarentena, nos dimos cuenta que había nuevos espacios donde las personas podían interactuar. Es algo muy particular porque ahí es donde empieza a tener mucho sentido las criptomonedas y los NFTs. Es decir, donde
voy a utilizar esas criptomonedas. El metaverso es un lugar para utilizar esas criptomonedas. Ninguna de las personas que se encuentran ahí, digamos que hacen transacciones con dinero fiat de algún país, ni con dólares, ni con pesos, sino que utilizan criptodivisas. Tuve una experiencia muy interesante con una psicóloga. Ella es de Estados Unidos, la conocí en el metaverso, muchas personas se encuentran ahí, muchas personas de China. El idioma en el que se habla normalmente es en inglés, y digamos que conocí a alguien que nos mostró, digamos que fue la inspiración para hacer ahí la oficina, que atendía clientes. Ella era psicóloga, atendía clientes que le pagaban en solanas, eso es una criptomoneda, y ella les daba 1 hora de su tiempo en su consultorio virtual para escucharles acerca de sus problemas. Ella es políglota, recibe personas todos los días, y las personas cuentan que les gusta más tener una sesión en el metaverso porque no les toca desplazarse, y en el metaverso tú puedes crear tu avatar como tú desees. Una persona de X o Y denominación puede crear un avatar totalmente distinto en el metaverso. Otra cosa que me parece súper importante es, por ejemplo, para las personas que tienen movilidad reducida. El metaverso se convierte en un escenario donde una persona que tenga una limitación de movilidad puede participar totalmente, digamos, de una forma más amplia a como podría llegar a ser en el mundo real. Es una plaza muy importante de negocios. O sea, realmente hay necesidades, hay personas que tienen capacidad adquisitiva. Digamos que una de las situaciones interesantes es que las personas que están ahí son personas que ya están adaptadas a ese ecosistema virtual y que, como les digo, tienen necesidades. Empezamos a ver el tema del metaverso fuerte cuando los artistas les tocó dejar de hacer eventos. Entonces se requería un espacio donde pudieran llevar personas, y vimos en el metaverso una opción. Uno de los más desarrollados en este momento es Horizon, que es de la compañía Meta. Digamos que es la apuesta más fuerte que está haciendo Meta en este momento, y digamos que se vuelve muy interesante porque hay eventos, hay conciertos, hay personas, hay comunidades. Digamos que dentro del metaverso podemos ver también, digamos, dos situaciones. Una es la posibilidad de confluir con personas que están en cualquier parte del mundo. La oficina de Destra en el metaverso nos permite reunirnos con clientes y verlos en su avatar. Es decir, cuando ellos parpadean con sus gafas, nosotros podemos ver cómo su avatar parpadea. Digamos que tiene una experiencia interesante y hace que todos estemos centrados en una misma oficina, pudiendo estar todos desde nuestra casa. Entonces, es algo muy interesante. Cada vez hay más personas que están introduciéndose a esto. Hoy precisamente es el lanzamiento de unas nuevas Oculus que hacen que sea mucho más real. También hay cosas que me parecen muy valiosas, y es, digamos, que el tema de poder adquirir NFTs, de poder vestirte, de poder hablar, de poder comunicarte y poder asimilar una experiencia física, pero dentro de este mundo virtual. Y ojo, no hay un metaverso, hay miles de metaversos. Digamos que cada compañía puede recrear su metaverso con sus condiciones, y las personas confluyen en esos metaversos. Hay algo que me parece muy interesante, pues, para agotar esta parte del metaverso, y es que hay personas que trabajan en el metaverso. Es decir, que en su vida real, no sé, pueden estar en un territorio, pero que en la noche dentro del metaverso trabajan como guardianes de seguridad para X o Y situación. Ahí reciben dinero y ahí lo pueden gastar. Entonces, es algo que viene a ser muy interesante, es algo que viene a revolucionar bastante la forma de la comunicación de los seres humanos. Está todavía en fase beta, digamos que eso todavía no es algo que esté totalmente extendido, pero es algo que es muy interesante, que los abogados tienen que empezar a entender, a conocer, a adaptarse y a empezar, digamos, a usufructuarse de ello. Sí, digamos que para entender un poco más el metaverso es básicamente un ecosistema virtual, ¿no es cierto? Ahí las personas lo que van a hacer es hacer interacciones. Entonces, ya hemos tenido, por ejemplo, clientes que han hecho conciertos en el metaverso. Las personas van, compran su boleta NFT para ingresar al lugar, están en el concierto, interactúan con otras personas, pueden conversar con otras personas, inclusive
pueden comprar NFTs de camisetas y el avatar queda con la camiseta que compró y a su residencia le llega la camiseta del concierto. Entonces, digamos que abre un mundo de nuevas oportunidades. El metaverso, pues realmente para nosotros ha sido también un mundo de posibilidades, de nuevos descubrimientos. Poder tener una oficina ahí, como decía Dani, nos permite poder recibir personas de todas partes del mundo, poder hacer interacciones, poder explicar de una manera mucho más llamativa, digamos, los temas de las asesorías que nosotros damos. Y vuelve y juega, son diferentes los metaversos, son diferentes las criptos que se usan en esos metaversos. Por ejemplo, Horizon paga con Maná o se utiliza la cripto Maná, hay otros que utilizan la cripto Solana, hay otros que reciben bitcoins, en fin. Pero digamos que aquí lo interesante es esa posibilidad de realidad virtual, que en este momento con las nuevas Horizon ya se vuelve una realidad aumentada, y que nos permite, digamos, hacer interacciones ya no a nivel territorial. Ya uno puede hablar con personas de Alemania, con personas de China, con personas de Estados Unidos, sin ningún tipo de problema, que compartan intereses comunes y que vayan a espacios en común. Entonces, por ejemplo, pues si a mí me gusta el rock y voy a un concierto de rock, tranquilamente puedo estar con personas de 7 países diferentes disfrutando el mismo rock y hablando de este tema. Y esto, digamos, también trae un gran avance para temas de conferencias. Si bien el computador nos ha permitido, por ejemplo, tener una conferencia como la que tenemos en este momento, el metaverso nos da una nueva experiencia de realidad, donde los podríamos ver a ustedes sentados en sus propias sillas, con sus avatares, pudiéndoles dibujar en el tablero, pudiéndolos ver a todos en un panorama diferente, en un espacio diferente, con una experiencia de inmersión muchísimo más realista. Y eso es lo que busca el metaverso, cambiar un poco, avanzar hacia una nueva realidad donde digamos que las limitaciones no estén dadas por los espacios físicos. Es correcto. Listo. Bueno, yo creo que intentamos pues como cumplir los tiempos que nos dieron. No sé si abrimos el espacio para nuevas preguntas o para dar alguna claridad sobre algún otro tema. Tenemos nuevamente a Carlos. Carlos, adelante. Gracias, y qué pena, es que el tema es muy interesante. Con esto último del metaverso me llama un poco la atención el concepto mismo de la descentralización, porque lo que yo entiendo es que pues, en realidad no hay un metaverso, hay muchos y depende de la empresa que provea el software donde uno va a estar. Lo que significa que dependiendo, por decirlo así, del metaverso que uno use, por ejemplo, el cliente que ustedes mencionaban para un concierto, pues uno utilizará cierto tipo de bitcoins porque son esas las que están autorizadas. No sé si ese concepto, digamos, es correcto, o sea, está limitado a las que permita ese usuario. Y les digo, o sea, yo por ejemplo soy tributarista y eso me interesa entenderlo mucho porque si yo estoy metido en el metaverso, necesito identificar si hay alguien que me está prestando, por ejemplo, un servicio por el solo hecho de yo estar ahí, diferente del artista mismo al que yo le pagué la boleta por entrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es mi contraparte en esa operación? Yo digo, voy a entrar al concierto y la relación jurídica que tengo para acceder al metaverso, yo le estoy pagando a alguien por el hecho de acceder al metaverso, más allá de lo que pagué por la boleta de escuchar a la persona que fui a escuchar. Esa parte, ¿cómo funciona? Mira, Carlos, hay metaversos que son de ingreso gratuito, donde tú puedes entrar sin ningún problema, no tienes que pagar nada, por ejemplo, como Horizon. Hay otros metaversos que funcionan como una especie de videojuego, en donde tú tienes que pagar una membresía para poder entrar, y esa membresía o te la dan en un NFT o en un usuario y demás, y te dan como esa línea de acceso, y tú dentro del metaverso puedes jugar, hay espacios de entrenamiento, hay espacios de diversión y demás. Eso es una cosa. Ya el otro tema es, por ejemplo, como te decía, un cliente de nosotros habló con uno de los desarrolladores en España, una empresa que se llama The Owner Rings, y ellos lo que hicieron fue diseñar un espacio, digamos como un asteroide, y en ese asteroide las personas viajaban hasta allá, antes de entrar al concierto pagaban, compraban el NFT, ese NFT se lo compran, digamos, al organizador del evento, y tú ya después de pagado el NFT puedes ingresar y estar dentro del concierto, ¿no es cierto? Entonces,
Si es, por ejemplo, un metaverso de entrada libre, pues tú simplemente entras, llegas hasta el punto de compra del NFT, haces la transacción del NFT con el organizador del evento y entras al evento. Eso es una. Ahora, si es, por ejemplo, el de pago de membresía, claro, le debes pagar la membresía al dueño del metaverso, que es la empresa dueña, llamémoslo coloquialmente, solamente para efectos de entender, el dueño del videojuego, llamémoslo Sony, pero cuando llegas a la entrada del evento, pues pagas la boleta al organizador del evento, al que alquiló el espacio para entrar al evento. Míralo de esta manera, es por ejemplo cuando vamos, por ejemplo, al estadio a un concierto, tú realmente no le estás pagando al municipio de Medellín por entrar al concierto, se lo estás pagando al organizador del evento que alquiló el espacio, que alquiló el estadio para que pudieras entrar a ver el concierto. Hay un tema también chévere y es que el metaverso tiene dos tipos de espacios, espacios personales y espacios comunes. En los espacios comunes las personas interactúan, conocen otras personas que ya pueden invitar a su espacio. Por ejemplo, esa oficina de Destra, digamos que es un link en el que cualquier persona puede crear su espacio, cualquier persona puede crear su oficina. Yo conozco a alguien, lo invito a mi espacio, él llega a ese espacio. Y también en el tema del dinero, simplemente tienes una wallet, tú le dices a la persona qué wallet tienes, le dices cuánto te va a cobrar por una hora de su servicio y haces el depósito. Digamos que independiente del metaverso en el que te encuentres, las personas hacen uso de sus wallets e intercambian servicios o bienes virtuales. Entonces ahí es donde, por ejemplo, tener unos tenis Nike en NFT, pues a hoy puede parecer inútil, pero quizás en un metaverso te los puedes poner. Entonces, ahí es donde empieza a radicar toda esa mixtura entre el mundo real y el mundo virtual. Déjame solo complemento esa última pregunta con algo para entender este último punto. Cuando tú entras al metaverso, a cualquiera que sea, tú te identificas, das tu nombre, das algún dato para saber, por ejemplo, para que la persona con la que interactúas sepa que tú eres de Colombia. Tú creas un usuario simplemente, o sea, tú simplemente te puedes llamar carlos.garcia01@gmail.com o te puedes llamar, no sé, robocop1@gmail.com, como tú te quieras llamar. O sea, eso es lo bueno del metaverso. Tú no te tienes que identificar con algo específico. En un metaverso, por ejemplo, tú puedes ser un guardián de la galaxia o puedes ser un pingüino, o puede ser un dragón, o puede ser, no necesariamente tiene que ser una figura humana, si el metaverso así lo permite. Puede ser un carro, puede ser lo que quieras ser, no te tienes que identificar como hombre o como mujer. Correcto. Inclusive muchos de los avatares solamente tienen hasta la mitad del tronco humano. Es decir, no tienen pantalón, no tienen falda, solamente de la camiseta hacia arriba. Precisamente porque lo que buscan es que no haya necesariamente una identificación de género. Chévere, gracias. John Marlon, que además nos escribe un comentario en el chat. Adelante. Claro, no, pues muchísimas gracias, de verdad, muy interesante toda la conferencia. Quizás si ustedes me permitieran agregar algo de información tal vez interesante, pues a mí me gustaría comentarles a todos, primero, pues que hace poco se celebró un acuerdo de colaboración entre Meta y Microsoft. Digamos, tengo entendido que Meta va un poco más hacia el lado del entretenimiento, que en Horizon podamos reunirnos y sentarnos a charlar o a jugar Sudoku o lo que prefiramos. Pero tengo entendido también que Microsoft pues va a habilitar unos espacios más para el tema laboral, como por ejemplo para que se pueda hacer, yo que sé, reuniones por Teams dentro del metaverso. Entonces eso se va volviendo cada vez un poco más real. Y también hablando del ámbito laboral, recuerdo que no sé si es Volkswagen, pero hay una marca productora de automóviles en Alemania que utilizaron el tema del metaverso, el que es de Omniverse, para replicar una fábrica completa. Entonces los ingenieros todos allá están en home office y lo curioso es que las máquinas están tan bien conectadas con la plataforma que yo podría estar en China, en Australia, en la Antártica, mientras que yo tenga una conexión a internet,
yo puedo trabajar con mi avatar en la fábrica y probar los diseños del siguiente automóvil y todo. Entonces, digamos, es algo muy, muy interesante. No sé si ustedes quizás conozcan así otro ejemplo interesante de este tema de la relación entre el trabajo y la empresa con el metaverso, ¿no? Bueno, Pues aprovechando toda su experticia. hay algo que conocimos que nos pareció genial y fue una persona que creó un metaverso, digamos, sencillo. Quienes crean esto son desarrolladores 3D, en la cual cobraba $5 porque tú accedas a personalizar tu calzado. Es decir, tú ahí podías coger cualquier tipo de calzado, tú pagas $5. Tú seleccionas todo el calzado que vas a hacer y luego lo mandas a diseño. Pero solo por entrar a organizar ese calzado te cobran $5. Conocimos al dueño de ese metaverso y ha hecho mucho dinero. También he conocido lo que tú dices, que es como ir a trabajar en el metaverso. Lo he conocido más con temas de juegos. Digamos que hay un metaverso que te paga una criptomoneda relacionada con ese rol que estás cumpliendo en ese juego y esa moneda tiene un valor real que se puede cambiar a Tether o se puede cambiar a dinero tradicional. Entonces es algo que empieza a ser interesante. Se vuelve una, digamos, una dupla. Bueno, Muchas gracias. Mauricio, Daniel, muchas gracias. Para nosotros es todo un gusto haberlos escuchado y haber compartido ideas en torno a estos días, a estos temas que sin duda generan un interés de muchísimos frentes. Muchas gracias. Pues, Destra es una firma de abogados con sede en Medellín, especializada en la industria del entretenimiento y con mucha actividad en el tema musical especialmente. Y para nosotros es un gusto desde la Cámara de Servicios Legales que ustedes sean parte de la Cámara, que estén acá y muchas gracias y espero que nos sigamos encontrando. No, muchísimas gracias a ustedes, a Claudia, Andrés y a todos los participantes. De verdad que para nosotros es un gran honor y un gran privilegio poder estar acá y compartir algo de nuestro conocimiento con todos ustedes. Yo me uno a los agradecimientos de Andrés y Mauricio y Daniel. Gracias por su tiempo, por su dedicación, por todas las conversaciones en la preparación de este conversatorio. Yo veo a Diego con la cámara prendida. Quisiera No, saber... es solo para despedirme y agradecer a Mauricio y a Daniel una gran exposición y tengo entendido que queda grabada para poder volverla a ver con detalle algunos temas de mucho interés. Con mucho gusto y mucho cariño. Qué honor poder estar conversando de estos temas aquí con ustedes. En serio. Bueno, a todos gracias. Yo no puedo dejar de contar de los próximos eventos, entonces rápidamente les cuento que tenemos la próxima semana 2 eventos relacionados con quien esté interesado en hacer un LLM en el exterior. Vamos a tener a la Universidad de UCLA para que quienes quieran con registro previo puedan almorzar con la directora de LLMs de dicha universidad. Y tenemos nuestra feria virtual de LLMs el 20 a las 10 de la mañana. Adicionalmente tenemos nuestro LOTEC, como lo anunciaba al principio, el 10 de noviembre, y luego estaremos realizando reuniones de nuestro comité de actividad el 11 de noviembre y de la Cámara Junior el 15 de noviembre. De noviembre, el 22 de noviembre tendremos esta charla sobre elecciones y retos frente a las nuevas realidades a cargo de un socio de la firma de Ampera, y les estaremos compartiendo sobre nuevos eventos más adelante. De nuevo, gracias a todos y una muy, muy buena noche. Chao, chao. Gracias. Buenas noches a todos.